El congresista Wilmer Helera, que no es nada más ni nada menos que tercer vicepresidente del Congreso de la República, dijo que, claro, se generó un ambiente propicio porque la mujer estaba rodeada de hombres y encima estaban bebiendo. No existe el ambiente propicio para una violación, congresista Helera, y por más que haya pedido disculpas, la verdad es que esto es inaceptable. Vamos a hablar en este momento con Carla Marcos. Ella es psicoterapeuta y nos va a explicar, por qué siempre tenemos que culpar a la víctima de lo que le sucede, qué procesos todavía están tan enraizados en nuestra cultura machista de los cuales no podemos despegarnos. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Valerie. Buenos días. Bueno, creo que este es un momento fundamental, pienso yo, ¿no? Las declaraciones, digamos, del tercer vicepresidente nos hace pensar que vivimos inmersos en una sociedad absolutamente enferma, ¿no? Donde se ha normalizado, digamos, la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando, digamos? Pienso yo que pensando un poco también en la pregunta que me hacían al inicio, la productora que me llamó, gracias por la invitación, es ¿qué significa un no? ¿No? ¿Qué significa el no? ¿Cómo hacer para que digamos, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, se pueda interiorizar verdaderamente que no es no? Pareciera, ¿no? A propósito de lo que ha pasado lamentable con esta congresista que ha sido violentada, que pareciera que el no en el ámbito, digamos, del patriarcado, en el ámbito, digamos, donde se diseñan las leyes, donde se discuten las leyes, pareciera que el no no es no, ¿no? Pareciera que el no es en realidad sí, ¿no? Entonces creo que esto... Yo le quería preguntar, Carla, sobre justamente esta asesora, esta persona que trabaja con el congresista, supuestamente estaba en un lugar donde solamente estaba ella, era la única mujer, habían muchos hombres, entonces el señor Wilmer Helera de alguna manera justifica, ¿no?, el comportamiento de estas personas. Estas personas que atacan a una mujer cuando está sola, ¿son violadores en potencia? Yo quisiera que me responda a esta pregunta después de una breve pausa y volvemos. Bien, estamos en Encendidos, Mabel Huertas y Valerie Vázquez Velasco, y en este momento estamos conversando con la psicoterapeuta Carla Marcos, tras haberse conocido este caso de violación sexual, presunta violación sexual de una trabajadora del Congreso por parte del parlamentario Freddy Díaz. Las declaraciones de Wilmer Helera decían que existía este ambiente propicio, aparentemente, para que una mujer sea atacada porque había trago, porque había solamente una mujer entre muchos hombres. Yo lo que trataba de preguntarle, señora Carla, es si el trago, de alguna manera, si el alcohol en este caso, como se ha explicado que era la situación, hacía que las personas puedan tener estas actitudes, si el hecho de que una persona que consuma alcohol puede terminar siendo un violador en potencia. Entendemos que no, pero esto para dar un poco de sentido a lo que trataba de explicar el congresista tercer vicepresidente del Congreso, Wilmer Helera. Bueno, definitivamente bajo la lógica del congresista, ¿no? Y creo que esto nos tiene que ayudar, digamos, un poco a pensar, ¿no? Y a promover, digamos, pensamiento, ¿no? Bajo la lógica del congresista, entonces, si la mujer comparte el espacio con hombres, bueno, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Es decir, y está expuesta, ¿no? Digamos, un poco al comportamiento del típico depredador, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que se plantea, ¿no? De fondo lo que hay tal vez es, bueno, las mujeres que trabajen con mujeres, ¿no? Porque ¿qué nos hacemos nosotras que trabajamos en un entorno que compartimos con hombres, ¿no? Y digamos con distintas orientaciones también sexuales. Entonces, ¿qué? O sea, las mujeres tenemos entonces que trabajar en un entorno de mujeres para estar seguras. O sea, creo que acá de fondo... Hombres, porque los hombres no se pueden comportar, no Se pueden controlan. controlarse, claro, y más aún si hay alcohol de por medio, ¿no? Según el pensamiento del congresista Helera y seguro de muchas personas, ¿no? Así es, bajo la lógica del congresista, en realidad lo que se está planteando, digamos, es que las mujeres se ubiquen en su lugar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el lugar, digamos, de las mujeres en la lógica de este congresista? En la lógica del congresista, entonces,
El lugar no es el Congreso de la República, no es el compartir, digamos, con sus colegas congresistas, ¿no? De hecho, él mismo dice, yo trabajo con puro hombre. Con puros hombres, Claro, sí. porque no se puede controlar tampoco, asumimos, ¿no? Si es que tiene una mujer al lado, ¿no? Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Eso. Porque esto ya viene él, en las justificaciones, cuando él pide las disculpas del caso, dice, no, lo que pasa es que yo soy un hombre mayor, a mí me criaron así. Perfecto, si el tema es de crianza, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sepan qué cosa es el consentimiento, sepan qué cosa es no y sepan que cuando están con una amiga y por más que la amiga haya tomado, no tienen por qué ni siquiera tocarla? Más bien protegerla. Así es, y esto es fundamental y empieza desde la casa, ¿no? Y esto en algún otro momento también lo he transmitido, ¿no? Es importante, por ejemplo, que los padres enseñen a sus hijos desde que son muy pequeñitos que ni siquiera ellos, ¿no? Ni siquiera el papá, el palmotazo, típico palmotazo del papá, ¿no es cierto? Que no, o sea, el cuerpo se respeta, el cuerpo de una niña, ¿no? Se respeta, el cuerpo de un niño se respeta, y creo que la transgresión, digamos, del cuerpo, ¿no? Comienza, por ejemplo, en la casa, ¿no? Es decir, cuando el papá se desnuda o la mamá se desnuda frente a los hijos, ahí estamos transmitiendo de alguna manera ya a los chicos que en realidad no hay límites, ¿no? Que yo como el padre de la casa puedo hacer y deshacer como quiero, ¿no? Es decir, si lo ponemos, digamos, en perspectiva, ¿no? Como los padres de la patria, es decir, los congresistas, de la misma manera lo llevamos al hogar, a la familia, porque desde el inicio, ¿no? El lugar por excelencia, digamos, para que uno comience a socializar es la familia, es el hogar, es la escuela, ¿no? Bajo la lógica de este congresista, entonces, las mujeres tenemos que ir a un colegio de mujeres, ¿no? Es decir, ¿no? No podríamos ir ni siquiera en transporte público, no podríamos movernos a ningún sitio donde tengamos algún tipo de contacto con hombres. Efectivamente, es muy simbólico, y creo que es bien importante que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, que todo esto empieza en casa, efectivamente. Ya, ¿no? pero, O sea, perdona, los Carla. momentos de relación comienzan en casa. Has mencionado algo en torno a la desnudez. Cuando un padre, a ver, también hay naturalidad dentro de una familia, y si alguno de los miembros de la familia te ve sin ropa en un momento, tampoco debería ser un problema, ¿no? ¿Cómo es ese límite? No debiera, por supuesto. Ahí estamos hablando, claro, los gestos espontáneos, ¿no? Pero tenemos que transmitir, digamos, a nuestros hijos que el cuerpo, así desde que uno es chiquitito, que el cuerpo se respeta, es decir, el pudor, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿no? Esto de ir al baño, de compartir el baño, no. O sea, creo que esto tiene que aprenderse, digamos, desde casa, ¿no? Enseñarles el pudor y enseñar que sus partes íntimas son muy suyas, que nadie debe estar tocando, que nadie debe estar mirando, que uno no se debe estar mostrando. Digamos que dentro de la naturalidad que debe ser hablar sobre sexo y sexualidad, hay ciertos límites que deben ser establecidos. Pero también hay, dentro de la educación, también hay el hecho de que aquí todos somos iguales, hombres y mujeres, Claro. ¿no? La mujer no es un objeto. ¿Cómo transmitirle esto a nuestros hijos varones, pero también a las mujeres? Y a los adultos, estamos en un retroceso en ese sentido. Así es. A ver, ¿cómo transmitirlo desde muy chiquitito, ¿no? Desde que comienzan ya el nido, desde que empieza la relación padre-hija también, ¿no? Desde que comienza la relación padre-hija, ¿no? Acá, o sea, a ver, hay distintos tipos de crianza, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que promover es la crianza basada en la reflexión y en el pensamiento, ¿no? No es la imposición porque el padre lo dice. Ok, es el padre, es la autoridad, ¿no? Pero también lo que tenemos que hacer es promover que los chicos entiendan cuál es el sentido un poco de la norma, cuál es el sentido, digamos, de la imposición de disciplina, por ejemplo, ¿no? A veces, por ejemplo, en las casas decimos te callas porque te callas, Sí. porque yo soy tu papá y te digo que te calles, ¿no? Esto creo que tiene que erradicarse,
¿no? Tiene que erradicarse esta manera que tenemos nosotros de vincularnos y de transmitir un poco lo que queremos decir, es decir, transmitir disciplina, ¿no? Es decir, papá, ok, entonces si me callo, claro, si estoy en una situación, por ejemplo, a los 12, 13 años, a los 15 años, si me relaciono con un chico, ¿no? Entonces el chico me dice cállate y déjate, entonces la chica ha interiorizado desde el inicio de su vida que claro, si el hombre dice cállate, obedece, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, ¿no? Como una obligación. Entonces ahí se interioriza de una manera, digamos, errada, ¿no? Lo que es, digamos, un poco el principio de autoridad, ¿no? Ahora, la situación también es que a veces parece más fácil poder explicarle a los chicos, además que el colegio, la educación, las redes sociales, hay cierto alcance también de lo que tiene que cambiar para ellos con mayor facilidad. Pero ¿cómo hacemos para que evolucionen los mayores? Para que las ideas de los mayores, como por ejemplo puede estar ocurriendo en el Congreso de la República y que después se van a dictar leyes en torno a eso, vayan cambiando también. ¿Cómo hacemos para modernizar un poco las mentes más duras? Ahora, dentro de todo lo que yo creo que lo esperanzador es que estas generaciones, ¿no? Donde digamos hay mucha más apertura. Yo creo que los hijos nos enseñan a los padres de alguna manera, ¿no? El hecho de ser flexibles, el ser mucho más abiertos, ¿no? Yo he presenciado conversaciones, discusiones en donde los hijos les dicen a los papás, oye, papá, no, esto, o mamá, ¿no? Esto ya no es así hoy en día, ¿no? Yo creo que los chicos hoy en día tienen un poquito más de apertura. Sin embargo, aún, mira, esta es una muestra clarísima de que estamos, pero no lejos, estamos casi que en la etapa, ¿no? Neandertal, ¿no? En la etapa paleolítica, digamos, ¿no? Lejos de interiorizar, porque si acaso los padres de la patria, ¿no? Como función paterna, aquel que pone orden, límites y etcétera, emite una opinión como esta, ¿no? Pues no, la verdad, claro. Estamos complicados. Y da ¿no? cuenta de lo desprotegidas que estamos, ¿no? Porque con ese pensamiento, ¿no? Que está totalmente, que es machista, que nos hace retroceder, pues a ver cómo son esas leyes que finalmente se aprueban sin ningún tipo de enfoque de género, ¿no? Que es lo que necesitamos, pensar en la igualdad de hombres y mujeres, donde las mujeres no somos objetos, ¿no? No somos cosas ahí que estamos esperando a que nos toquen, a que nos violen, y eso tienen que entenderlo, ¿no? Claro, y esto es de la escuela también, ¿no? O sea, yo creo que esto tiene que cambiar, o sea, tiene que impartirse una educación sexual, digamos, integral. Tenemos que evolucionar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a Carla Marcos, psicoterapeuta, por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas, y los padres, las madres de familia, pues sumamente preocupados también porque nuestros hijos crecen y se van a ir enfrentando a situaciones, y nosotros lo que necesitamos es explicarle con estos ejemplos, inclusive, discutir estas cosas en la mesa con total naturalidad, ver lo que pasa en nuestra sociedad para que ellos sepan que finalmente esto termina siendo un delito y que hay castigo por ello. 11 de la mañana, 30 minutos. Tenemos que hacer la pausa para escuchar la actualización de nuestros titulares y regresamos.